el capítulo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, vamos a ver, hermanos. Evangelio de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 13, vamos a ver hasta el versículo 17, hermanos. El Evangelio de Mateo es uno de los primeros libros del Evangelio, ¿no? Del Nuevo Testamento, es el libro de Mateo. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, al versículo 13 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Dice así, hermano: viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí está bien la palabra de Dios, hermanos. Que Dios bendiga en cada corazón de los presentes que están. En verdad, hermanos, como mi hermano Sergio ha dicho, estamos pocos los hermanos. Bueno, hermanos, ojalá sea por algún motivo que los hermanos se van quedando. No quisiéramos que haya desánimo, ¿verdad? Faltan varios hermanos. No hemos visto la familia Cardoso, la hermana doña María Fajardo, bueno, de los demás otros hermanos están, como mi hermana doña María de Cruz, están allá en el Portillo, como mi hermano Joel y Luz están en el Meco. Y bueno, los pocos que estamos siempre no dejaremos de reunirnos, eso es lo importante. No dejamos de reunirnos, ya que hemos programado siempre reunirnos, hermanos, los domingos, como también en los días de la semana, los días hábiles, ¿no? Bueno, en esta noche, hermanos, en esta tarde, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, podemos mirar nosotros en esta parte tan importante cuando el Señor Jesucristo entró a Cesarea de Filipo. Bueno, posiblemente, hermanos, el Señor en aquel tiempo, diríamos, hermanos, hace 2000 años atrás, ya que el Señor estaba por la tierra de Jerusalén, pues. Y posiblemente, hermanos, el Señor siempre ha sido rodeado de multitud de gente. Y esto no vamos a dudar. Porque en aquel entonces, hermanos, hermanas, el Evangelio estaba acompañado con algunas cosas para el testimonio del Evangelio, para decir la sanidad física, levantar enfermos, sanar enfermos, sanar a los paralíticos, a los endemoniados, a los que estaban de distintas enfermedades. Bueno, hermanos, el Señor anunciaba todo esto, y estos, dice hermano, estos procesos, lo que acompañaban al Evangelio, eran, hermano, como una garantía del Evangelio.
Y cuando el Señor Jesucristo, hermanos, volvió a la presencia de Dios, para decir a la presencia de su Padre, también, hermanos, había dejado este proceso de que ellos predicarían y sanarían enfermos. Y posiblemente, hermanos, la iglesia de Jerusalén todavía no practicaba esto. Venimos a decir, hermanos, nosotros que cuando se dice la iglesia de Jerusalén, pues llamamos nosotros, hermanos, del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando nació la iglesia. Se constituyó la iglesia con 120 varones, recibieron, o vale decir, hermanos, los 120 varones que habían recibido el Espíritu Santo. Y luego, hermanos, se agregaron 3.000 personas más. Entonces, un buen número de los redimidos, hermanos, empezó la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba compuesto de hombres judíos, vale decir así, de creyentes judíos. No estaba tan solamente, hermanos, de gentiles, habían judíos también. Y posiblemente hayan habido también gentiles, hermanos. Griegos, dice, posiblemente los griegos son los gentiles. Entonces, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, cuando la iglesia empezó desde Hechos capítulo 2, hermanos, la iglesia en Jerusalén, todavía, hermanos, llevaba estos aspectos, hermanos, la garantía del Evangelio, que viene a ser la sanidad moral, levantar enfermos, curar enfermos, curar a los paralíticos, a los endemoniados. Muchos de estos el Señor había trabajado y hecho, hermanos, en razones predicando el Evangelio. Ahora, hermanos, ¿hasta dónde caminó esto? Posiblemente, hermanos, ha llegado hasta la iglesia de Roma. Los corintios también posiblemente, hermanos, han llegado todavía a predicar con esto. Aún más, hermanos, ya a los corintios, ya a los hermanos de Éfeso, los hermanos de Galacia, hermanos, ellos ya Pablo, hermano, allá cambia el sistema de la evangelización. Cambia, hermano, cuando el hermano ya no aparece, hermanos, con esta garantía del evangelio. Ya no aparece, hermano, con lo que él diría, hermano, levanten enfermos, levanten a los cojos, a los paralíticos, hermano, ya no se habla de esto, hermano. Pareciera, hermano, que el Espíritu Santo ha levantado estas palabras, lo que el Señor había dejado. Se habló, hermano, ya la gracia de Cristo, que podría ser, pues, en aquel tiempo, hermano, ¿no? La iglesia de Roma, los romanos, los hermanos de Roma, aparentemente estaban todavía practicando en la ley. Y en la ley, hermano, todas estas cosas todavía se hablaban. Pero, hermanos, en esta tarde nosotros no nos vamos a ocupar tan solamente de esto. Hermanos, nos ocuparemos, hermano, sobre el versículo 13 que dice: cuando el Señor, habíamos dicho, hermano, cuando el Señor entró con sus discípulos y rodeado de cantidad de gente en Cesarea de Filipo, inmediatamente, hermano, el Señor estaba tomándoles a los que lo rodeaban, a sus mismos discípulos, y la pregunta es esta, hermano, a los que lo rodeaban, a los que estaban con él: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Preguntó a los que lo rodeaban. Ahora, hermanos, muchas veces podemos ver, hermanos, estos hombres que lo rodeaban, tan solamente lo rodeaban por alguna necesidad. Tal vez, hermanos, le rodeaban al Señor porque Él sanaba, levantaba a los enfermos, a los paralíticos, hermanos. Tal vez los hermanos estaban tan contenidos, tan contentos, porque había una persona que curaba al lado de ellos. Pero no le conocían al Señor
que era el Salvador. Les preguntó a ellos y ellos dijeron, hermano, la respuesta de ellos ellos dijeron, será Juan el Bautista, o otros dice, o Elías, o otros, o Jeremías, o alguno de los profetas. Hermanos, no pudieron reconocerle al Señor. No estaban reconociéndole como su Salvador. Reconocido lo tenían, hermano, mirando de cara, de frente, como tal vez como el médico. Tal vez, hermano, como el que sanaba. Pero no le reconocían, hermano, como el quien, hermano, era el Salvador del mundo. Ahí está, hermano. No dijeron, tal vez sea Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, es uno de los contemporáneos de Jesús. Hermano, Juan el Bautista lo lleva por algunos meses en cuanto al nacimiento del Señor. ¿Sí? Por algunos meses lo lleva, hermano. No está con exactitud, pero lo lleva por algunos meses. Cada hermano son paralelos, ahí están, ¿sí? Entre 7 y 6 meses, ¿no? Ahí está, hermano. Casi evidentemente son paralelos, hermano, como queriendo decir, hermano, son temporales, son, ¿cómo podemos decir esa palabra, hermano? Son nacidos casi la misma temporada, ¿no? Sin embargo, hermano, este hombre, Juan el Bautista, hermano, ha sido el hombre que ha venido abriendo el camino, hermano, el camino para el Señor Jesucristo. Él ya había nacido antes que el Señor. Y él ya venía hablando, hermano, del camino que iba a llegar. Él venía hablando, hermano, de lo que él, hermano, que tras él venía uno que era más poderoso y yo no soy digno de desatar las sandalias de él, decía Juan el Bautista. Sin embargo, aquí está este personaje que lo seguía al Señor, no pudieron reconocerlo. Ojalá en esta noche, hermanos, nosotros como creyentes digamos, hermanos, como dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Ojalá, hermanos, lo reconozcamos a Jesucristo, hermano, como nuestro Salvador, como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores. Hermanos, al no reconocerle al Señor, a veces, hermanos, podemos perder la vitalidad de ser creyentes, hermanos. Estos hombres lo seguían y nosotros vemos, hermanos, en este capítulo, vemos, hermanos, donde el Señor decía, hermano, no me recuerdo bien el capítulo, pero alguno tal vez está recordándose, decía, hermano, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Ahora, ¿cómo sabía el Señor? ¿Cómo sabía el Señor, hermanos, de que el pueblo que lo seguía, el pueblo que estaba, hermano, siguiéndole a él, el Señor conocía, este pueblo de labios me honra, como vale decir, de labios me están siguiendo, de labios están conmigo, de esta manera están conmigo, pero más sus corazones están lejos. Ahí está. Entonces, hermano, el pueblo, al no reconocerle al Señor Jesucristo como su Salvador, como nosotros hoy en el día, hermano, lo reconocemos a Jesucristo, primeramente, nuestro Salvador. Segundo, hermanos, nuestro mediador. Tercero, hermanos, nuestro abogado. ¿Verdad, hermanos? Primeramente lo reconocemos nosotros en este tiempo de la gracia, que es nuestro Salvador. Segundo, hermanos, nuestro mediador. Tercero, nuestro abogado. Entonces, hermano, este pueblo que lo seguía al Señor, hermano, en este grupo que lo seguían permanentemente. Porque dice la Biblia, hermano, cuando el Señor entró a Jerusalén, posiblemente haya sido pues en los días de la Pascua. Dice, hermano,
que el pueblo, hermano, que el pueblo que lo seguía, hermano, cortaban ramas, lo tendían al Señor, hermano, para que el Señor entraba, hermano, a la ciudad, hermano, entraba, hermano, en un pollino, en un burro sentado. Y la gente lo aplaudía y la gente lo glorificaba. Pero más tarde, hermano, esa misma gente que lo aplaudía, que lo recibía con tanta alegría, esa misma gente dijo más tarde, hermano, crucifícale, crucifícale. Ellos lo recibieron al Señor, pero cuando Jesús, hermano, salía por la cruz, llevando esa cruz, el pueblo dijo, crucifícale, crucifícale. Pilato decía, ¿no es cierto?, ¿a vuestro rey he de crucificar? Entonces nosotros podemos ver, hermano, de esta manera tan importante, de que el pueblo lo sigue, no le sigue de corazón, lo sigue de labios. El pueblo que lo sigue de labios se engaña a sí mismo. Pero el pueblo que lo sigue de corazón, el pueblo que lo sigue de corazón, hermano, lo sigue, hermano, porque ha visto las obras de Jesucristo realizadas en la cruz del Calvario. Si esto no hubiera sido, hermano, si la obra de Cristo no hubiera sido realizada en la cruz del Calvario, ¿qué hubiera sido, hermano, la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué hubiera sido su vida, hermana, hermano? La vida de nosotros, dice la Biblia, hermano, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores. Y una vez, hermano, que nosotros, hermano, vivíamos en el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Esa era la condición de nosotros. Sin embargo, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, llevó esa cruz tan pesada hasta el lugar llamado el Gólgota para ser clavado de pies y manos. Este Jesucristo, hermanos, no lo pudo reconocer su pueblo mismo, su pueblo amado, su pueblo, hermano, donde dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Israel había venido, hermano, la salvación. Israel no le reconoció. Israel no quería recibirle al amado Señor Jesucristo como su Salvador, porque Pilato le había puesto el nombre, hermano, le había puesto un título cuando estaba en la cruz del Calvario, en el Gólgota, hermano, colgado el Señor, dice, Pilato había puesto un título, este es Rey de los Judíos. Este es Rey de los Judíos. Sin embargo, hermanos, los judíos, como los saduceos, los escribas, los fariseos, ellos nunca estaban de acuerdo pues que haya un rey. Solamente era para ellos que era el rey César. Entonces nosotros podemos ver, hermano, al no reconocerle al Señor, al amado Señor Jesucristo, el pueblo empezó a divagar. El pueblo vivía, hermano, en un tiempo tan malísimo, en un tiempo tan de su formalismo, en su tiempo erróneo, lo que ellos vivían, hermanos. Sin embargo, hermanos, qué bueno es reconocerle, hermano, qué bueno es reconocerle al Señor Jesucristo como un Salvador personal de nuestras almas. Hermanos, amigos, niños, jóvenes, lo importante es reconocerle al Señor. Hemos dicho, hermano, reconocerle primeramente tu Salvador, tu mediador, tu abogado. Ahora, estas tres palabras, hermano, que pueden circular dentro de la palabra de Dios, hermano, que es tu Salvador, el que te salvó, el que te sacó, hermano, de la oscuridad de las tinieblas, el que te dio vida. Y cuando dice, hermano, tu mediador, el que había mediado, hermano, muriendo en la cruz del Calvario, entre Dios y el hombre, pues, hermano. ¿Cuánto sería la deuda del pecado de cada uno de nosotros? Pero Él estaba mediando entre Dios y nosotros, hermano.
abogado, hermano. Cuando nosotros hablamos de abogado, siempre yo digo, hermano, los abogados son corruptos. Yo tengo un amigo que es abogado, joven. Tal vez lo conocen, pues, de Tito Cazón. Tito Cazón es abogado, joven. Y cada vez que nos encontramos, yo le digo, Tito, no te habría convenido ser abogado, porque todos los abogados son corruptos. No, caramba, no todos son así, son corruptos. Los abogados reciben un dinero que andan del otro lado, por eso son corruptos. Sin embargo, hermana, joven, niño, dice aquí que Cristo Jesús, tu abogado, ¿de qué? ¿De qué te sirvió de abogado él? Hermano, dice pues, primera de Juan, capítulo 2, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Cristo. Entonces, hermano, si alguno hubiera pecado, no es, hermano, por algún problema, no es, hermano, algún problema físico, algún problema familiar, no, hermano, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Cristo para con Dios. Entonces, hermano, Él es el abogado a causa de nuestros pecados. Vale decir, hermano, que Él, al ser un abogado, empezó, hermano, a entrar tomando parte de su Padre por cada uno de nosotros. Tal vez Dios, hermano, pues si no hubiera estado el abogado, que es Cristo, tal vez Dios no nos hubiera recibido, hermano. Tal vez Dios, hermano, no nos hubiera tomado en cuenta a nosotros. Tal vez Dios, hermano, no hubiera hecho un pueblo. Pero el abogado empezó, hermano, a trabajar por mí, por todos nosotros, con el Padre de los cielos. Tal vez ese abogado, hermano, con mucha sugerencia, con mucha suplicación, entró a la presencia de su Padre. Hermano, intercediendo, como dice, hermano, por cada uno de nosotros, hermano, como un abogado. Se presentó en los cielos, hermano, por cada uno de nosotros. Amados hermanos, jóvenes, qué importante sería si hubiera alguna persona y diga, ¿cuál es ese abogado? Es Cristo Jesús. Y estas personas que no le reconocieron al Señor, no pudieron saber ni como su Salvador, ni como su Mediador, ni como su abogado. Estaban perdidos, pero no te pierdas, amigo, joven, niño, personas mayores de edad, no te pierdas en este mundo. Dios te está ofreciendo para ser Jesucristo, el Hijo de Dios, se está ofreciendo para ser tu Salvador, tu Mediador y tu abogado. ¿Por qué yo voy a poder recorrer a otras personas? ¿Por qué yo voy a ir a otras personas sabiendo que está mi Salvador, que es Cristo Jesús, mi Mediador, que es Cristo Jesús, mi abogado, que es el doctor Jesucristo? ¡Qué maravilla! Acudamos a Él, busquemos a Él, traigamos a Él, le llamemos a Él, le consultemos a Él por cualquier problema que hubiera en la vida diaria de cada uno de nosotros. Le consultemos al abogado. Él va a interceder por vos, hermano querido, amigo joven, señorita. Él va a interceder por vos. Él va a estar, hermano, poniendo todas mis situaciones que le tengo en favor mío delante de Dios. Él va a estar, hermano, formando parte con mucha misericordia, con mucha ayuda, para que seamos perdonados y sean perdonados nuestros pecados. Qué lindo es esto. Al ver que estos hombres no reconocían al Señor Jesucristo, hemos dicho, como su Salvador, como su Mediador, como su abogado, hermano, el Señor, al no poderlo reconocer, decían Bautista, Juan el Bautista, Elías, o otro, Jeremías, o algún otro profeta. Esto es lo que en el día de hoy el mundo no puede reconocer, hermano, a Jesucristo el Señor. El mundo de hoy está perdido totalmente. El mundo no entiende, el mundo no
vale decir, hermano, como diría a los creyentes, la palabra discípulo es seguidor o siervo, ¿no? Ahora, el Señor, hermano, al ver que los otros, los que lo seguían, no pudieron responderle, preguntó a sus discípulos. Y cuando les preguntó a sus discípulos, dijeron, hermano, tal vez nosotros, tal vez, hermano, los 12 estaban allá, a ver, estaban con dudas también. Estaba Judas Iscariote. Tal vez Judas Iscariote, hermano, habría mentido de decir, hermano, que tú eres el Salvador. Mejor me callo. Porque Judas Iscariote no lo reconoció a Cristo como su Salvador personal de su alma. No le reconocía, a lo contrario, lo vendió por 30 piezas de plata. Inmediatamente, hermano, Pedro salta allá, hermano. Ustedes van a ver, hermanos, de que Pedro siempre es la persona más sobresaliente sobre todos los discípulos. Juan es la persona más callada. Hermano Mateo ni se menciona que habla. Hermano Felipe, el evangelista, menos se menciona. Bartolomé, esa palabra Bartolomé, hermano, de los 12, Bartolomé es Bernabé. Bernabé, hermano, no se menciona que habla. Pero Pedro, hermano, inmediatamente se levantó y la respuesta lo que le dio inmediatamente al Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo le conoció? A pesar, hermano, en aquel tiempo, cuando estaban los discípulos con el Señor, ellos no tuvieron el Espíritu Santo. Ellos no estaban todavía, ellos no conocían el Espíritu Santo. Ellos, hermano, lo seguían al Señor Jesucristo por ver, hermano, que sus obras más preciosas se han manifestado entre ellos. Y ellos habían visto la gloria del Señor Jesucristo, hermano, en una de sus transformaciones. Esto es lo que vemos aquí, hermano, en el capítulo 17, versículo 5. Ellos, hermano, han visto la transformación del Señor Jesucristo. En aquel momento, hermano, dice Pedro, hermano, en aquel momento, cuando, hermano, vieron la transformación del Señor, todos cayeron. Dice, hermano, se postraron, tuvieron miedo. Y cuando se levantaron, no veían a nadie. Y ellos comprendieron recién, hermano, que el Señor Jesucristo tenía poder para toda posibilidad. Lo que habían escuchado ellos, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermano, la transformación del Señor otorgó que a esos mismos discípulos, a sus mismos seguidores, comprendieran, entendieran y lo supieran reconocer como el Salvador, el Señor de ellos. Ahora, Pedro declara tan maravilloso, hermano. Y ustedes quieren decir que es el Hijo del Hombre, dice el Señor. Pedro inmediatamente se levanta y dice, respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué respuesta maravillosa! Tú eres el Cristo. Así lo responde, hermano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios eterno de los cielos, el que lo había enviado a su Hijo a este mundo. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente. ¡Qué manera de reconocerlo, hermano! Y esperamos, hermano, que estas cosas sean en nosotros también. Lo reconozcamos, hermanos, a Jesucristo como nuestro Salvador personal de nuestras almas. Miremos, hermano, unos versículos más, antes que la hora se nos vaya. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, miren lo que dice, hermanos, el capítulo 6 del Evangelio de Juan.
capítulo 6, versículo 66. Vamos a ver hasta el 69, hermanos. Así dice el versículo, Evangelio de Juan 6, 66 al 69. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ahí está la Judas, ahí está. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí hay otra respuesta tan maravillosa, hermano. Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravillosa respuesta, hermano! Aquellos hombres que también nos siguieron al Señor. Aquí vemos otra cosa, hermano. Aquellos hombres que lo habían seguido al Señor, dice, poco a poco se iban quedando, ya no lo seguían. Y posiblemente, hermano, estos hombres habían tenido miedo, porque todo este capítulo 6, hermano, presente, hermano, que dijo el Señor, hermano, que el que no comiere mi carne no tiene vida eterna. A veces a muchos de los que lo seguían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a comer la carne del Señor, de mi Maestro? ¿Cómo es esto? A veces las personas que lo seguían al Señor no pudieron entender lo que el Señor estaba hablando, y a consecuencia de esto, estos hombres empezaron a quedarse, a irse, más atrás, y el Señor sabía que estos no estaban siguiéndole de corazón. Y cuando vio esto, inmediatamente el Señor les hace una pregunta, ¿no es cierto? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse con ellos? ¿Ustedes también quieren dejarme solo? Queriendo decir, ¿quieren dejarme solo y quieren irse con ellos? Otra respuesta de Pedro, lo que es tan importante, hermanos. Y le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a seguir? ¿Quién puede ser esa persona que nosotros estamos siguiendo? Lo reconoció, hermano, como su Salvador, como su abogado, como su mediador. ¿A quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Tú sos el autor de la vida. Tú sos el dueño de la vida. Tú tienes palabras de vida. Tus palabras que salen son palabras de vida. Son cosas maravillosas. ¿A quién vamos a seguir? Hermanos, reconozcamos a Cristo como el Salvador personal de nuestras almas. Hermanos, amigos, si hasta aquí no han reconocido a Jesucristo como tu Salvador, es necesario reconocerlo en esta noche como tu Salvador, como tu abogado y como tu mediador. Si no es así, tal vez los próximos días, otra vez, tal vez el próximo mes, todo depende de lo que tú puedas poner por obra la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te ayude a entender y a reconocer a Cristo como tu Salvador personal de su alma. Que Dios bendiga su palabra. Amén.